yo entiendo que la decisión de enojarse es una decisión propia. No hay nada que pueda hacer mi prójimo o mi hermano que tiene la capacidad de cambiar mis sentimientos. O decidir por ti, ¿no? Así como amar es una decisión, también el enojarme es una decisión que yo tomo. Y si de alguna manera permito que alguien más decida por mí, estoy perdiendo mi albedrío. El Señor está más complacido de lo que pensamos con cómo vamos, ¿no? Entonces, si alguien ama al Señor, va por el buen camino. Pues si hay imperfecciones, pues sí las vas a ir puliendo. Pero cuando tú vas, pero tú no estás consagrado al Señor, el enfoque nuevamente. Otra vez. Ahí sí entra esto. Oye, pues yo fui. Pues sí, pero y luego, o sea, diste todo, como cuando le hace la pregunta al joven rico, ¿no? ¿Lo diste todo? No, pues no. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En su visita a las Américas, Jesucristo se dedicó de lleno a enseñar a los sobrevivientes acerca del camino del discipulado, mediante enseñanzas claras, directas y una ley más elevada. El Salvador dejó en claro el estilo de vida que debemos de adoptar. Nos dio lo necesario para que podamos considerarnos como verdaderos discípulos de Jesucristo, para que podamos con el tiempo ser pues vosotros perfectos. Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos al capítulo número 40 de este estudio de Ven, sígueme, específicamente del Libro de Mormón. Y Eduardo, continuamos con la parte favorita del Libro de Mormón, mi parte favorita. Ya vimos el capítulo pasado, cuando Jesucristo llegó y cómo se encontraban todos. Pero aquí viene la doctrina, vienen las enseñanzas de Jesucristo mismo aquí a sus otras ovejas. ¿Okay? Y vamos a ver cosas muy, muy interesantes el día de hoy. Así es, vamos a empezar con las bienaventuranzas y entre otras enseñanzas, Adrián, que yo creo que van muy en contra con lo que nosotros pensamos normalmente. Sucede muy comúnmente que podemos ver las enseñanzas de Cristo o las enseñanzas de cualquiera de las Escrituras y pensar que son anticuadas o que ya no aplican para nuestra vida, o que el mundo ha evolucionado tanto que debemos de tomar otros puntos de vista. Sin embargo, la doctrina no pasa de moda, ni tampoco evoluciona. Lo que cambian son las maneras, pero nunca la doctrina. Y ahorita vamos a ver unas enseñanzas muy específicas de Jesucristo que podemos comparar con el Sermón del Monte que también dio allá en Jerusalén. Y de hecho, pues son prácticamente iguales, ¿no? Y qué curioso, Eduardo, que son dos naciones con diferentes problemas, con diferentes contextos políticos, económicos, sociales, pero la doctrina es exactamente igual. Entonces aquí podemos aplicar la de quitar aquello que decimos, no, es que aquí en el barrio esto no aplica, eso es para nuestros hermanos de allá de Utah, ¿verdad? Entonces me ha pasado. Se ha escuchado de repente. Y bueno, vamos a empezar con Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 2, 15, 23 y 16, del 5 al 6. Y bienaventurados los que creen sin haber visto. Okay. La gran mayoría de nosotros, Eduardo, o hablo a título personal, somos muy visuales. Para poder explicar algo, yo lo tengo que ver. Claro. Para poder estudiar algo, lo tengo que leer. Y si bien es cierto que me gusta mucho, por ejemplo, escuchar podcast cuando camino o cuando voy en carretera, nunca se me queda tanto como cuando también lo sigo con la mirada. Claro. Mi distracción aumenta mucho. Entonces, de ahí que el Señor dice que son bienaventurados los que creen sin haber visto. Y bueno, es imposible no leer esto y acordarse de Tomás, ¿verdad?
Tomás que dijo, pues que si no veo, pues no creo. Y bienaventurados aquellos que sin ver creen. Es como un ver con cierta añoranza la oportunidad de haber visto al Salvador, tanto en Jerusalén como en las Américas. Recientemente estaba platicando con unos amigos y hacíamos la pregunta de ¿qué momento histórico te hubiera gustado presenciar? Y uno de ellos dijo en el círculo que estábamos, me hubiera gustado ver cuando Jesucristo dio sus sermones. Y bueno, ¿qué diferencia haría, Eduardo, el estar ahí presentes o el simplemente leerlos? Para ti como persona, ¿crees que eso haría algo de diferencia? Yo creo que obviamente sí sería algo memorable, ¿no? Estar ahí, ver de primera mano y sentir los mensajes que él compartiera. Yo me imagino, hay que recordar también, siempre se nos recuerda, sobre todo en el libro Mormón, ¿no? Y esto no es más que una parte, dicen, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué más? Yo creo que por eso también a veces series como The Chosen, que te muestran a lo mejor al Salvador en otras facetas. Digo, no lo he visto toda, ¿no? Pero lo que he visto es algo que sí estaría muy bien. Pero a mí me gusta este concepto de que, al contrario de lo que yo pensaba, por ejemplo, se nos llama bienaventurados. Y a veces uno puede sentir que bueno, pues, no quiero decir la palabra envidia, porque no es realmente una envidia. Una añoranza. Pero es, como decir, wow, qué genial hubiera estado, ¿no? A mí no me tocó. Sin embargo, por lo que tú nos estás diciendo, somos más bienaventurados. Claro, el hecho de estar ahí y presenciarlo de manera física los convertía en testigos presenciales. Y podemos pensar que debieron de haber sido personas muy seleccionadas, muy especiales para poder vivir esa etapa de la historia y del plan de salvación. Y tal vez sí, pero no nos convierte a nosotros en discípulos de segunda por el no haber estado ahí. De hecho, como tú mencionabas ahorita, nos convierte en bienaventurados. Y bueno, más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras por la razón de que testificaréis que me habéis visto, dijo el Señor en 3 Nefi 12:2. Entonces, nos está diciendo que somos más benditos porque tenemos un don especial, el que es creer del testimonio de aquellos que sí lo vivieron. Y eso requiere algo muy importante que la primera experiencia, ¿no? Que es la fe. La fe es tener un conocimiento que no es perfecto de las cosas. O sea, no sé cómo bajó el Señor, no sé cómo estuvo aquí, no sé cómo se elevó, pero yo creo que lo que me estás diciendo es verdad. Y hay que recordar, como lo mencioné en otro episodio, pero el creer las palabras es un don del Espíritu. Lo menciona en Doctrina y Convenios. Entonces, sí, no debemos de sentir que somos menos, sino al contrario, saber que somos las personas que se describen en este versículo, ¿no? De hecho, hay unas palabras que podrían ser una bendición y hace referencia a nosotros, quienes estamos leyendo esas escrituras y podemos sentir el Espíritu Santo. Ahí mismo en el mismo versículo 2 dice, sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo y recibirán una remisión de sus pecados. Entonces, Eduardo, ya sabemos que los bienaventurados deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Pero en un contexto más amplio o más aterrizado, ¿qué significará ser bienaventurados? Pues siempre esa palabra a mí me denota, yo siempre que la leo, pienso en la palabra bendecido. Okay. Y bendecidos serán los que no. Y bendecidos son los mansos porque heredan la tierra. Entonces, invoca una cierta bendición, una cierta... incluso si partimos la palabra es bienaventurados. Es una buena... Aventura, una buena empresa, ¿no? Entonces, creo yo que nos es un recordatorio de que seremos bendecidos por... Ok, excelente. Y dice el capítulo 15, 23.
Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron los gentiles en ningún tiempo habría de oír mi voz, que no me manifestaría a ellos sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y nos ayudas a leer el 4, por favor. Sí. Dice: y os mando que escribáis estas palabras después de que me vaya, para que si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, a aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le piden al Padre en mi nombre recibir conocimiento por medio del Espíritu Santo acerca de vosotros, como también de las otras tribus, de las cuales nada saben, estas palabras que escribáis se preserven y sean manifestadas a los gentiles, para que mediante la plenitud de los gentiles, el resto de la posteridad de aquellos que será esparcido sobre la faz de la tierra a causa de su incredulidad, sea recogido, o sea, llevado al conocimiento de mí, su Redentor. Oye, qué curioso, porque dice que aun cuando me han visto y han estado conmigo, deben de pedir recibir este conocimiento por medio del Espíritu Santo. Entonces no es en automático el hecho de estar y verlo. Pues yo ya sé. Pues no, porque siempre tiene que llegar el Espíritu Santo a confirmar eso, ¿no? Y me llama mucho la atención también el versículo 5 que dice: entonces los reuniré de las 4 partes de la tierra, y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todo el pueblo de la casa de Israel. Y benditos son los gentiles por motivo de su creencia en mí, mediante el Espíritu Santo, que les testifica de mí y del Padre. Entonces, uno pensaría que debería de bendecirles a ellos, ¿no? Decirles: benditos son ustedes porque me tienen aquí y me están viendo de primera voz. Y entonces el Señor, en este mandato de que se escriban las palabras, estoy hablando por Él tal vez, ¿verdad? Pero siento que nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: sí, pasó esto, pero más bendecidos son ustedes porque tendrán que desarrollar la fe. Exacto. Y entonces, en otras experiencias de la vida, Eduardo, podemos ver personas que prosperan, podemos ver que personas tienen cosas que nosotros deseamos tener. Y no necesariamente tenemos envidia, ¿verdad? Bueno, a veces sí, pero no necesariamente siempre, pues. Y la envidia está mal, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que por vivir una situación, las consecuencias se van a dar, va a ser otra consecuencia, cuando en realidad todo depende del enfoque con el que lo veas. O sea, sí, pudimos haber tal vez estado en presencia del Salvador, pero Él mismo nos dice: bendito eres porque no estás aquí, pero porque vas a creer en estas palabras que están escribiendo. Y me recuerda a eso que dice en Alma, ¿no? Benditos son porque han sido humillados, pero benditos más todavía los que no tuvieron que ser humillados para arrepentirse, ¿no? Y fíjate que ahí cuando menciona esto del recogimiento de Israel, me acordé ahorita del concepto del templo, ¿no? Es decir, que a veces no valoras, pues, por ejemplo, ellos que estaban ahí lo vieron y muchos no lo valoraron. Y pasa con el templo, ¿no? Tienes el templo a 12 horas y venden hasta la casa, ¿no? Me ha tocado ver gente que todo un año ahorrando para viajar a otro país. Y a veces cuando lo tenemos aquí cerca o en la misma ciudad o en la misma capilla o en la misma capilla, luego voy a ir, ¿no? Algo parecido. Sí, y puede suceder lo mismo también con las relaciones que tenemos. ¿Cuántas veces menospreciamos el pasar unas navidades con los papás? Y precisamente estaba leyendo una cita que decía: ¿cuántos años tienen tus papás y cuántas navidades te quedan con ellos? Que entonces, qué importante es poder visualizar ese tipo de cosas. Pero afortunadamente tenemos las Escrituras y somos bienaventurados por leer estas cosas. Y se nos extienden promesas muy interesantes por el hecho de no haber estado ahí, Eduardo. ¿Qué promesas tenemos por no haber visto a Cristo en persona? Pues una de ellas es ser parte de este recogimiento de Israel, ¿no? O sea, nosotros estamos entre nosotros, y cada persona que acepte está entre esas personas mencionadas que serán reunidos de las 4 partes de la tierra, ¿no? A mí se me hace muy emocionante, sobre todo que es un tema
que el presidente Russell M. Nelson ha estado mencionando bastante y ha estado involucrando a los jóvenes en ser parte activa de este recogimiento. Sí, anteriormente, cuando tú y yo éramos unos jovenzuelos, la historia familiar estaba reservada para los de la tercera edad. ¿Sí? Porque se metían a unas cabinas y le movían ahí, ¿no? Con los rollos. Pero qué impresionante que era todo un rollo. Que ahora los jóvenes están impulsando a que ellos hagan esta historia familiar y recojan Israel. Hay una cita del presidente Gordon B. Hinckley que habla un poquito en cuanto a las promesas que se nos extienden al ser bienaventurados, y dice: Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad de muchas maneras. Sin embargo, no necesitamos verlo físicamente para conocer lo que Él es. La comprensión de su amor y el deseo de vivir conforme a Él nos trae una satisfacción y felicidad muy grande. Básicamente nos está diciendo que la idea de no necesitamos verlo físicamente para que podamos sentir su influencia y las bendiciones en nuestras vidas. Y esa frase, el deseo de vivir conforme a Él, nos lleva al siguiente punto, que es: puedo esforzarme por purificar los deseos de mi corazón. Y fíjate que una de las enseñanzas que Cristo trajo, pues no solamente fue el decir, ya cumplí la ley de Moisés y pues seguimos adelante, ¿no? Uh-huh. Él, al contrario, vino a elevar la barra. Y entonces Él empieza a enseñar cómo profundizar esos cambios, cómo vivir realmente lo que decimos que creemos, ¿no? Y nos ayuda a que este cambio no sea algo cosmético, como dice Elder Maxwell, sino algo profundo que nos cambie desde adentro, ¿no? Y yo estaba pensando, Adrián, este cambio que viene de cuando el Señor cumple la ley y ahora pide más, para mí es una muestra del amor que tiene Dios por sus hijos, porque ahora sí estaban listos para algo mayor. Y entonces viene a cambiar todo lo establecido. Me imagino que haber sido, bueno, no me imagino, leemos Hechos y ves que era un caos, o sea, había puntos de vista distintos. Pero ahora, por ejemplo, con la restauración del Evangelio, vienen más cosas también. Entonces, tú tienes hijos, tú sabes que si das una orden, tú sabes cómo van a reaccionar cada uno de ellos. Es impresionante ver la manera en que interpretan una instrucción que tú das. Y unos lo toman como si hubieran hecho algo malo, otros se ofenden, otros lo toman como un desafío y se alegran. Y son diferentes interpretaciones. Y qué importante es que tengamos a los profetas que Exacto. nos digan. A lo mejor no nos van a decir el por qué, pero nos van a decir por dónde darle, ¿no? Exacto. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas maneras en que el Señor eleva la ley. Vamos a leer en el capítulo 12, versículo 21 y 22. ¿Si nos puedes ayudar, Adrián? Claro que sí. 12, 21 y 22. Uh-huh. Habéis oído que ha sido dicho por los tiempos antiguos, y también lo tenéis escrito ante vosotros: no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Ese era el de antes, ¿no? Ese era el de antes. Bueno, todavía no matarás. Sí, ¿no? Todavía no podemos matar. Espero que no podamos matar nunca. Pero yo os digo que a quien se enoje con su hermano, corre peligro de su juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca, quedará expuesto al concilio, y el que diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Entonces tenemos un mandamiento muy claro: no matar, ¿no? Pero ¿cómo es la ley mayor ahí? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Pues nos está diciendo que tenemos que controlarnos más todavía. Yo creo que esta elevación de ley va enfocada, y nuevamente esta es mi percepción, ¿verdad? Mi sentimiento. Si llegaras a matar a alguien, lo matas por defensa propia o por un coraje muy, muy intenso. Una falta de control, de autocontrol tremenda. Pero
ofenderte con tu hermano, enojarte con tu hermano, con tu prójimo, pues es algo de todos los días. Entonces, nos están subiendo de nivel. Ok, ya sabemos que para que mates a alguien es algo extremo, pero ahora también en tu diario vivir tienes que parecerte más a Jesucristo. Sí, porque son menos las oportunidades que vas a tener de llegar a ese punto, ¿no? De decidir si matas o no a alguien. Pero todos los días el enojarnos, ¿no? Y yo creo que ahí lo que está haciendo el Señor, fíjate, también es... Ni siquiera tendremos que llegar a ese punto de decidir, ¿será que lo mato o no lo mato? ¿No? O sea, es mucho más atrás, se va a la raíz, ¿no? Bueno, y siguiendo con las experiencias de los hijos, es muy común que cuando dos hermanos se pelean, cuando están pequeños, ¿verdad? Dice, es que él tiene la culpa porque él me hizo esto y esto. Entonces, en esta enseñanza del versículo 22, Eduardo, yo entiendo que la decisión de enojarse es una decisión propia. No hay nada que pueda hacer mi prójimo o mi hermano que tiene la capacidad de cambiar mis sentimientos. O decidir por ti, ¿no? Así como amar es una decisión, también el enojarme es una decisión que yo tomo. Y si de alguna manera permito que alguien más decida por mí, estoy perdiendo mi albedrío. Y digo, ¿y si se hizo una guerra en los cielos por el albedrío y yo lo dejo ir por una actitud de alguien más? Pues entonces, ¿en dónde me estoy basando, no? Entonces es muy importante esto. Yo creo que es un área de oportunidad tremenda en lo personal, el poder decidir estar calmado y actuar de esa manera. Y digo, soy el primero en la lista, ¿no? Muy bien. Y más adelante dice, por tanto, si vienes a mí o deseas venir a mí y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón y yo te recibiré. ¿Por qué entonces a la hora de adorar se nos invita primero reconciliarnos con el prójimo y luego ya ir con el Señor? El primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. ¿Ok? Y el segundo mandamiento es amar al prójimo. No podemos amar a Dios si no estamos bien con el de al lado. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque el otro también es hijo de Dios. El Señor también quiere la salvación de esa persona. Y si tú como padre estás viendo que no hay acuerdos, que no hay tolerancia, que no hay amor, no puedes expresarle o no puedes bendecir la vida del otro hijo, porque estás viendo que hay un error en él. Eso desde el punto de vista del padre. Y nuevamente a lo mejor tomándome atribuciones que no me corresponden, pero tratando de entender. Ahora, yo como hijo de Dios, y esto lo escuché en algún lado, ¿cómo puedo decir que amo a alguien que nunca he visto cuando a ti, que sí te estoy viendo, no tengo la capacidad de congeniar, de congraciarme, de llegar a puntos de acuerdo? Yo creo que es un principio cristiano básico, ¿no? El poder amar. Ahora, siempre que leo esa escritura, Eduardo, me imagino, me transporto al momento de estar tomando los sacramentos. Ese momento de reflexión, ¿verdad? Ni modo que me salga de la capilla, ¿verdad? Y me vaya corriendo para pedir perdón a alguien y luego regresar a tomar los sacramentos. No me debo de esperar hasta el sábado en la noche o el domingo en la mañana. Debe de ser un ejercicio constante y una decisión que tomo una vez en mi vida, de no molestarme y de tratar de apegarme a ella. Tratar de generar el hábito de no molestarme. Y digo, híjole, me estoy planchando yo solito, ¿verdad? Que no lo vea tu esposa. No, fíjate, sí, y eso también te iba a decir, se aplica mucho a una pareja. ¿Qué pasa cuando una pareja va dejando esas, como decía el presidente Monzo, ¿te acuerdas? Esas cuñas, ese rencor, y llega el domingo y vas a la capilla y llega el otro domingo y siguen esos enojos? Debería de ser, si pensamos en esto, los problemas tienen que resolverse rápido, ¿no? O sea, no lo vamos a dejar. Hay una reflexión que me gusta mucho que dice: al buscar la reconciliación
antes de la adoración, purificamos nuestros corazones. La ira, el rencor o la falta de perdón pueden obstaculizar nuestra relación con Dios. Al resolver conflictos y restaurar la paz, nos acercamos a Dios con un corazón más limpio y estamos listos para recibir su amor y su guía. Entonces, reconciliación antes de la adoración. Me recuerda lo de primero se limpia el interior del vaso, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que esté bien bonito por fuera y desinfectado y adentro todo mal? Y bueno, vamos a leer otro ejemplo. ¿Sí puedes leer, por favor, el versículo 1 y 2? Claro que sí. Sigue. En verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Qué significa esa frase, Adrián? Ya tienen su recompensa. Toda acción, Eduardo, conlleva una reacción. Entonces, si yo estoy donando ciertas cosas y me publicito con eso, no me convierte en una persona mala. Ese es mi criterio. No me convierte en una persona mala. Pero la reacción de ayudar a alguien es o la bendición del Padre o el reconocimiento de los demás. Yo elijo cualquiera. ¿Cuál es? Esa escritura nos dice que no podemos tener las dos. No puedo ser reconocido y bendecido por los demás y además el Señor bendecirme por eso. ¿Ok? Personalmente, yo creo que me quedo con la del Señor, ¿verdad? Yo prefiero que Él me bendiga en lo que Él sabe que yo necesito, a que las demás personas digan, qué bueno ese es el hermano Adriano, o qué generoso. Sucede mucho en las campañas publicitarias. Dentro del marketing hay una manera de hacer publicidad que se llama marketing social. Y es tan fuerte este marketing que inclusive tiene impacto hasta en el pago de impuestos. Una persona puede dar dinero a una causa y recibir una factura. Y entonces en vez de darle el dinero al gobierno, se lo dices a una causa. Pero ya recibiste tu recompensa, pues. El gobierno ya te pagó por eso. Ahora, no digo que esté mal. Solamente ya tienes tu recompensa. Ya la gente dice, mira, esta compañía, qué buena es. O, mira, el gobierno te dice, bueno, ya me pagaste aquí, pues ahora no me pagas acá. ¿Okay? Entonces, yo creo que lo que el Señor desea es que, bueno, y el ser socialmente reconocidos por ser bueno, pues a todos nos pega en el ego, claro, ¿no? Nos pega en el... a todos nos gusta de cierta manera estar en el spot en algún momento. Pero lo que el Señor quiere es que lo hagamos por amor a Él. Porque ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos en silencio, demostramos que amamos a nuestro prójimo porque amamos a Dios. Y entonces Él sabrá cuál es la recompensa que nosotros necesitamos. Y aquí, fíjate, yo siento que es una espada de dos filos. Porque, por ejemplo, en una ocasión, hicimos un proyecto como familia navideño de ayudar a una familia, ¿no? Con bienes y comida y cosas así. Nosotros no hicimos publicidad de nada, le hablamos al obispo, hay una familia que necesita, sí y tal. Pero nosotros, y fue una experiencia bien bonita, pero nosotros lo hicimos porque yo vi a alguien que publicitó en redes sociales una cosa similar. Entonces, yo creo que a veces sí, hay gente que lo hace para obtener el aplauso, ¿no? Y ahí está su recompensa. Pero a veces, cuando lo hacemos de buena intención, tú puedes inspirar a otros, ¿no? Así es. De hecho, más adelante vamos a ver, para que vuestras buenas obras, ¿cómo dice? Glorifiquen al Padre. O sea, cuando los demás te vean. Entonces, tiene todo que ver la intención del corazón. Y esa
la conoce tú y el Señor. Entonces, si yo voy a hacer una campaña para ayudar, y pues a lo mejor se está promocionando lo que yo estoy haciendo, pero es para algo bueno, pues el Señor sabe. Por ejemplo, tenemos las máquinas de hacer regalos en diciembre que la iglesia pone. Creo que puso una en Ciudad de México. Hay otras en Utah, así pasan máquinas de soda. Hay en todos lados. Muy padre el concepto. Entonces ahí tú vas y donas una gallina, donas unos tenis. Son cosas muy, muy, muy peculiares, pues, ¿no? Y la iglesia anuncia esta campaña, pero yo no he visto de manera personal, a título personal, no he visto cuando hace la entrega de estas cosas. Ajá. O sea, no dice, mira, mis miembros están regalando esto. También en el estado de Utah, en el condado de Salt Lake, ha habido muchas tragedias de otras iglesias y la iglesia pone dinero para reconstruir iglesias de otra fe. Y eso yo lo sé porque yo vivía allá mientras estudiaba y veía todo este tipo de acciones. Y decía yo, ¿y por qué no lo vemos en las noticias? Bueno, su razón tendrá por qué no lo vemos, ¿no? Es cierto. Muy bien. Y luego vamos a ver un elemento más de dónde debe estar nuestro corazón o nuestro enfoque. Vamos a leer del capítulo 13, el versículo 19-20. Dice: no os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y los ladrones minan y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. ¿Puedes continuar tú con los siguientes dos? Sí, nada más te quiero comentar algo. Sí. Creo que ya platiqué que estaba leyendo un libro que se llama La psicología del dinero. Y entonces este libro tiene un concepto que yo tengo semanas obsesionado con él, que dice ¿hasta cuánto es suficiente? Entonces dice la escritura que no acumulemos tesoros sobre la tierra. No dice que no tengamos tesoros, dice que no los acumulemos. ¿Okay? Tenemos muchas veces la avaricia de juntar y juntar y acumular y acumular. Y dice un podcast por ahí que si cuando morimos dejamos mucho dinero y eso nos limitó a tener una vida pues donde no dimos, donde no disfrutamos, no sacamos bien las cuentas al final del día, ¿no? Entonces, aritmética celestial no se nos entonces, dio. ¿qué tan importante es que nos preocupemos por tener posesiones? Yo creo que es importante. Yo nunca he visto algún líder de la iglesia que no tenga dinero para ser autosuficiente. No estoy hablando de riquezas, de autosuficiencia. Es importante que acumulemos, es importante que tengamos autosuficiencia. Ya acumularla por solamente tenerla aplica que aquí en la tierra hay polilla y el moho corrompen. Ahora, el dinero ya no es físico, es digital y ahí no entra la polilla. Un hacker, ¿no? Pero entra un hacker. Pero yo creo que la polilla y el moho no solamente corrompen el dinero físico, corrompen el corazón también. Okay, ahora sí, ¿qué tenía que leer? 21 y 24. Que va con lo que vas diciendo. Ok. Porque donde esté vuestro corazón, ahí también, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ningún hombre puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es. Ahora, ¿por qué no podemos servir a Dios y a las riquezas? Me tocaron las preguntas difíciles, ¿verdad? Diría Damara, a quien le mandamos un saludo a Damara. Mira, tenemos un enfoque, ¿okay? Cuando queremos lograr algo, tenemos que ponernos la meta y no permitir que las cosas nos distraigan. Y estoy hablando de las cosas de Dios y de las riquezas, pero cualquier otra comparación en la vida también aplica. Si tú te enfocas únicamente en buscar riquezas y ese es el fin, los medios pasan a segundo término. Y muchas veces tendrás que decidir entre tus valores o tu meta.
De tal manera que si yo estoy muy enfocado en hacer dinero, en conseguir riquezas, y tengo que fraudearte a ti, o tengo que dejar de ir a la iglesia por trabajar el domingo, o tengo que desatender a mis hijos, O no servir. o no aceptar un llamamiento porque no tengo tiempo, porque estoy enfocado en mi libertad financiera o en multiplicar mi negocio. Entonces, el fin va a justificar los medios. Sin embargo, si mi propósito es servir a Dios o el reino de Dios, yo voy a estar enfocado en eso. Y en medio, pues puedo tener un buen trabajo, puedo prosperar con mi negocio, puedo alcanzar esta libertad del dinero, puedo ser autosuficiente, puedo ahorrar, puedo, no sé, diferentes cosas. Pero el fin va a justificar los medios, porque el fin es ganarme la gloria de Dios, ganarme la gloria y estar con el Señor. Entonces, más que escoger, creo que es cuestión de enfoques y es cuestión de decidir desde ahorita a quién vas a servir. Me encanta la escritura de Josué, que dice que yo y mi casa servimos a Jehová. Escoged hoy a quién servir. Ahora, el escoger a Dios no significa que no vas a tener, no vas a ganar nada. Pues, o sea, no es como que todo el día vas a leer la Biblia y no vas a hacer otra cosa. Pues no, parte de los mandamientos es, decía el de Rudolf, estudiar es un mandamiento, trabajar, ¿no? Pues el presidente es un doctor y yo no conozco ningún doctor pobre, ¿no? Fíjate que ahorita me encantó un discurso que ahorita vamos a pasar un clip de ese discurso, el de Maxwell. Y fíjate lo que dice él. Dice, muchas personas que se dejan preocupar por las cosas del mundo no se encuentran precisamente en transgresión, pero están ciertamente desviadas y de ese modo, como dice segundo Nefi, malgastan los días de su probación. Eso está muy interesante porque, como dices tú, a lo mejor en esta carrera no estás necesariamente haciendo un pecado, ¿no? Pero estás desenfocado, estás escogiendo lo otro. Y dice también en ese mismo discurso, dice, en contraste, dice, los incentivos del discipulado son tales que si vemos acercarse una limusina, tenemos la certeza de que no es para nosotros. El plan de Dios no es el plan del placer, es el plan de felicidad. Y de todos modos, dice, ¿por qué ambicionar riquezas si gastamos dinero en lo que no tiene valor ni puede satisfacer? Digo, al final del día, la felicidad y la tristeza no se pueden esconder. Yo tengo muy presente este ejemplo en mi vida con dos personas que conozco. Una de ellas se fue a vivir a Estados Unidos porque ocupaba juntar dinero, arreglar su jubilación, etcétera, etcétera. Pero siempre asistiendo a la iglesia. Siempre activo, pagando su diezmo, pagando todo eso. Y yo podía ver cómo el objetivo de él era la gloria de Dios, pero seguía evolucionando. Nunca ha despegado económicamente mucho, pero ahorita él ya está jubilado, tiene una edad de retiro y sirve en una presidencia de templo. Y para mí él es un héroe. Muchas veces decíamos, oye, tenía ese trabajo y lo dejó. Pues sí, lo dejó porque lo llamaron de obispo, pero tenía su jubilación garantizada. Si hubiera jubilado ahí, estuviera mejor que ahorita. Pues sí, pero lo llamaron de obispo. Y después, oye, dejó esto. Mi papá siempre dice, este hermano siempre dejó puros trabajos que dejaba lo que sí y agarraba ese trabajo. Pero yo creo que él siempre ha estado bien enfocado en el reino de Dios y para mí es un elamán. Él siempre se lo he dicho a él. Y ahorita él sirve en una presidencia del templo. Por otro lado, sin decir nombres para no quemar a nadie, ¿verdad? Pero conozco un hermano que tenía todo para ser un gran líder. Tiene facilidad de palabra, tiene los medios económicos para poder mantenerse, pero su enfoque siempre ha sido el tener, si no riquezas, tener un cargo público, ¿ok?
Y no estoy diciendo que esta persona sea mala, al contrario. No. Para mí es una de las personas con mayor calidad moral que existen. Pero no se ha dado la oportunidad, desde mi punto de vista, claro, de servir a Dios de la manera en que su potencial se lo permite. De darlo todo, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice no puede servir a Dios y a las riquezas, Eduardo, no creo que solamente se refiere al dinero. También puede referirse a la fama, también puede referirse a querer ser aceptado o querer destacar en algo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser medallista olímpico. Y se vale, pues, ¿no? Se vale, claro. Pero si eso reemplaza tu enfoque de la salvación, pues yo creo que ahí es donde está mal. Y es como dice más adelante en el capítulo 14, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo creo que aquí entra esto que dices tú, Adrián. Podrás haberte bautizado e incluso ir a la iglesia, ¿no? Pero requiere esa entrega completa al Señor, donde tú decides de qué lado está tu prioridad, ¿no? Eduardo, ¿puede alguien decir Señor, Señor y realmente amar a Dios, pero no llegar a los cielos? O sea, aquellas personas que van a la iglesia, que están activos y que se esfuerzan por vivir una buena manera. Cuando dice Señor, Señor, la escritura, el versículo 22, muchas veces yo pensaba en la gente que lo decía de manera hipócrita. Pero no, hay mucha gente que en realidad ama a Dios. Pero el problema está en que no lo ama lo suficiente. No termina esa conversión para poder decir, también me someto en mi voluntad al 100%. Nuevamente, es cuestión de enfoques. O sea, no con que vaya a la iglesia, no con que tenga un deseo, es suficiente. Bueno, pero ahí va a entrar un punto muy interesante, porque o amas o no amas. O sea, es decir, si yo amo al Señor es porque quiere decir que tengo una devoción completa y no voy a estar... Es como si tú amas a tu pareja, pues tú vas a tener muchas oportunidades de voltear para otros lados, pero tú vas a decidir no hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice la Escritura, no hemos profetizado en tu nombre. Y para profetizar tienes que tener el Espíritu. Y para tener el Espíritu tienes que guardar los mandamientos. Y para guardar los mandamientos tienes que amar a Dios. Y para echar fuera demonios, pues con más razón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia, Eduardo? Y este análisis es verídico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, una persona que profetiza y echa demonios ama a Dios. Pero fíjate... ¿En qué radica? ¿O cuál es el punto en el que el Señor les va a decir, nunca os conocí? Mira, yo estaba leyendo eso y me hice exactamente la misma pregunta. Es que mentes geniales congenian, gente genial. Pero fíjate lo que dice en el versículo 22, cuando dice, en aquel día muchos me dirán, viene una nota a pie de página y te manda a Alma. Y fíjate lo que dice. ¿O suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir, Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él los salvará? Entonces, aquí está dando a entender que esas personas están mintiendo. Que no profetizaron y no echaron demonios. Interesante, ¿no? Wow. Hay que leer las notas. Al pie de página. Pero sí, entonces es eso, porque si tú amas al Señor y tú vas a la iglesia y si tú vas a los mandamientos, pues tú estás del otro lado, en el aspecto de que ahí vas, ¿no? De hecho, en el discurso del Elder Holland, uno que viene recomendado ahí que dice, sed pues perfectos a su debido tiempo, algo así dice él, el Señor está más complacido de lo que pensamos con cómo vamos, ¿no? Entonces, si alguien ama al Señor, va por el buen camino. Pues si hay imperfecciones, pues sí las vas a ir puliendo, pero cuando tú vas, pero tú no estás consagrado al Señor, el enfoque nuevamente. Otra vez. Ahí sí entra esto. Oye, pues yo fui. Pues sí, pero y luego, o sea, diste todo, como cuando le hace la pregunta al joven rico, ¿no? ¿Lo diste todo? No, pues no. Sorry. Entonces, no.
Entonces es muy interesante, Eduardo, que debemos de mantener ese enfoque y esa prioridad en el Señor. De otra manera nos declarará y nos va a decir, como dice en versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de la iniquidad. Estás escuchando Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. Para empezar, no hay remedio más eficaz que el recurrir más de lo que lo hacemos a los dones del Espíritu Santo. Reconozcamos también el lugar especial de la familia. James Cook Wilson escribió lo siguiente: aprendemos a arreglárnosla con la gente del mundo porque aprendemos a arreglárnosla con los miembros de nuestra familia. Aquellos que abandonan a la familia abandonan la sociedad. Privados del afecto, el tutelaje y los dilemas familiares, no están preparados para enfrentar las pruebas, las críticas y las exigencias del mundo. Qué ironía es que algunos se vayan a una provincia apartada abandonando el nutritivo huerto familiar, en el cual haya tal vez unas pocas malas hierbas, por un desierto mundano cubierto de cizaña. La rectitud personal, la adoración, la oración y el estudio de las Escrituras son sumamente esenciales para despojarnos del hombre natural. Por lo tanto, cuidémonos de los que exigen tolerancia pública para sus indulgencias privadas, sean cuales fueren. Regresamos a Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. En el capítulo 14, Eduardo, leemos una frase icónica en el versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Una esposa del presidente decía, por sus fotos los conoceréis. ¿Qué podría ser un fruto para nosotros las personas, Eduardo? Para mí es una acción o un hábito. ¿Una reacción? También. Tus formas de ser, lo que creas. Tu proceder, ¿no? Ok. Esta puede ser una manera sencilla de reconocer nuestro recorrido por el camino estrecho y angosto. Un medidor de nuestro discipulado. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué semilla produces? ¿Y qué semilla eres tú? ¿Y qué fruto produces? Dicen que una semilla de manzana no puede dar naranjas, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que también puede ser un detector si eres un lobo o eres una oveja. O un lobo vestido. O un lobo vestido, o una oveja queriendo ser lobo. ¿Qué es lo que hacen los verdaderos discípulos de Jesucristo? Bueno, vamos a analizarlo a través de estos versículos. ¿Me ayudas a leer, por favor, el 12, 38 y 39? Sí, dice, y aquí está escrito, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no debéis resistir al mal. Antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en el versículo 40 dice, y si alguien te demanda ante la ley y te quita la túnica, déjale también la capa. Y quien te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Híjole, Eduardo, qué difícil está eso. Yo creo que también aquí entra un concepto literario que es la hipérbole, ¿no? Y la hipérbole es cuando tú exageras algo para dar a entender un punto. Por ejemplo, cuando dices si tienes fe como un granito de mostaza, que para ellos era lo más chiquitito, ¿no? Entonces te está dando a entender que aún con algo pequeño se puede hacer algo grande. Entonces, no sé si necesariamente cuando te demanden, te piden algo y tú les das más, ¿no? Pero lo que yo puedo entender es debemos de cambiar esa reacción, porque tú has mencionado mucho esta palabra y me ha gustado. Esa manera de reaccionar, esa manera de rápido querer antagonizar, cuando debemos de ser lo que hacía Jesucristo, ¿no? Una de mis hijas tiene le digo yo la justiciera de mis hijas, porque ante cada acción que ella siente que es incorrecta, sentía, ya creció un poquito, tenía esa a flor de piel, cambiaba su rostro y decía, no es justo. Demandaba justicia
inmediatamente. Y a sus 7, 8 años te exponía el por qué no era justo y cómo se sentía agraviada. ¿Okay? Y yo creo que es ahí en la palabra en donde radica el cambio de la ley, el agravio. ¿Cómo tomas tú las acciones de los demás? ¿Okay? A mí se me hace muy difícil que pues poner la otra mejilla, ¿verdad? Si te están pegando, lo más lógico es taparte o quitarte o regresarla, ¿no? Para la defensa es el mejor ataque. Pero el Señor nos está diciendo, y nuevamente desde mi punto de vista, que debemos de ser pacientes y comprensivos y tratar de entender qué fue lo que causó esto para poder amarles a pesar de, ¿ok? Yo creo que antes de tratar de ver la justicia, estas escrituras nos están pidiendo que veamos a la persona. Y por ejemplo, en el caso del ojo por ojo, pues no significaba en la ley mosaica que si alguien te picaba un ojo, pues tú le ibas a picar el otro y ya estamos a mano, ¿no? Bueno. Había una retribución, había algo, pero lo que tú dices está excelente porque en vez de estar buscando esa justicia o esa venganza incluso, nos invita a ser pacificadores, nos invita a ser, como dices tú, pacientes, ¿no? Y fíjate, en el otro versículo, por ejemplo, en el 43, dice, y va ligado, ¿no? Y aquí está escrito también que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Muy claro, ¿no? Uh-huh. Mas he aquí yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está totalmente en contra de lo que por naturaleza tenemos, ¿no? Pero Eduardo, no los vamos a bendecir porque ellos nos ultrajen. No los vamos a querer porque nos hacen mal. Los vamos a querer y los vamos a bendecir porque nos vamos a enfocar en la persona antes que en sus acciones. ¿Y no es acaso así como nuestro Padre nos ve? Exacto. Entonces, al obedecer estos tan difíciles mandamientos, yo creo que el Señor nos está invitando a que seamos más semejantes a Él. Sí, y por ejemplo, la otra vez estaba viendo un comediante que a mí me da mucha risa, pero él es ateo, ¿no? Y él dice, nadie debería de conocer nada de religión hasta que sean adultos, dice, ¿no? Porque de otra manera estás influyendo en ellos. Bueno, la otra vez, mi hijo más pequeño, ahí en la colonia que vivimos, él es el más pequeño de todos, pues. Entonces siempre queda en último lugar porque los otros están más grandes, los otros niños. O a veces lo molestan, etcétera, ¿no? Entonces, ¡qué miedo! Ya te imaginarás. Y entonces él llega a veces molesto, ¿no? Y, ay, me hizo esto, pero la próxima. El abogado. Y entonces una vez me acordé de esta escritura y le dije, oye, le digo, ¿qué te parece si en tus oraciones pides por esos niños? Le digo, porque para que a lo mejor se pueda ablandar su corazón, le digo, para que... Y empezamos a hablar de eso y al principio como que no le cuadraba, pero dijo, está bien, ¿no? Y entonces ocasionalmente lo hacía, ¿no? Por ejemplo, la situación no cambió, pero él sí cambió un poco su perspectiva. Entonces, ponte a pensar, Adrián, ¿qué pasaría si todos los niños recibieran esta instrucción, esas enseñanzas? ¿Cómo sería nuestra sociedad? Sería muy diferente a lo que tenemos hoy en día y es completamente positivo a como este comediante lo plantea, ¿no? Claro. Realmente es importante que podamos poner en práctica estas bienaventuranzas y esta ley mayor que Jesucristo nos da. Bueno, y este enfoque de igualdad, de calidad de hijos de Dios, queda resaltado, Eduardo, en el versículo 45 cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, porque ambos somos hijos del mismo Dios. Es cierto. Y qué difícil, ¿no? Que es difícil el ver a una persona por encima de sus acciones. Y sobre todo cuando esas acciones
tienen una reacción sobre ti. Claro. Yo creo que es una manera en la que el Señor nos pide que nos parezcamos a Él. Cuando están aprendiendo a Jesucristo, después de que Él estuvo en el jardín de Getsemaní, la reacción de Pedro es... De volada, la espada, ¿no? Y corta una oreja, ¿no? Y el Señor lo calma y restaura la oreja del soldado. Y entonces Él sabía para qué iban por Él y sabía que eran sus últimos momentos. Esa acción de Pedro pudo haber desatado que Él se escapara, que Él se escondiera. Como si lo ocupara, pero bueno, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos demuestra, no solamente con palabras, con acciones. Él bendijo a quien lo atacó, ¿no? O sea, recorrió la segunda milla. Y algo que tú mencionaste ahorita de ver a la persona, por ejemplo, yo veo un caso con mi mamá, ¿no? Ella lidia con personas por la naturaleza de su trabajo, siempre. Y a veces yo le digo, ¿qué onda con esta persona? Le digo, está diciendo esto y esto y esto, o hizo esto y esto. Y me sorprende cuando ella dice, bueno, dijo, detrás de esa acción hay un dolor, me dice. Entonces hay que averiguar qué pasa. O sea, no, pero tu mamá es... ya sé. Tu mamá es mi héroe, the people person. y entonces a mí siempre se me ha quedado grabado eso, ¿no? Como dices tú, vemos una acción y ya rápido le ponemos la etiqueta, pero yo creo que como discípulos verdaderos de Jesucristo deberíamos de amar a esa persona y a lo mejor hasta podemos, como en el caso de Cristo, restaurar o bendecir. Uh-huh. Así es. Sanar, me gusta lo que dice sanar. Y bueno, vamos a platicar un poquito de las bienaventuranzas. Y precisamente la primera bienaventuranza, Eduardo, queda justo perfecto de esta semana de análisis que tenemos, porque es semana de conferencia general. Así es. Que vamos a estar escuchando a los profetas y a los apóstoles. Y la invitación es que seamos bienaventurados porque vamos a creer en sus palabras, ¿verdad? Dice el capítulo 12, versículo 1... Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido de entre vosotros para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos. Más claro, ni el agua, ¿no? Tenemos la oportunidad de escuchar a los 12 actuales que el Señor ha escogido. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con sus palabras? Escucharlas y, como el agua del río, dejarla pasar, o la vamos a almacenar y la vamos a estar utilizando durante los próximos y de 6 preferencia meses. Compartir también, ¿no? Y compartida, muy bien. Adelante. Bien, sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oye, no dice los justicieros, ¿no? Y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Eduardo, ninguna de las bienaventuranzas dice que la recompensa va a ser aquí en la tierra. Y eso para mí es muy interesante porque demandamos a Dios la bendición que corresponde el obedecer los mandamientos, porque conocemos esta escritura que las bendiciones que recibimos corresponden a... Pero las bendiciones no son aquí en la tierra todas. Muchas de ellas se manifestarán en la próxima vida. Y qué difícil es entender eso. Que somos peregrinos, ¿no? Decían por ahí. Muy bien, dice en el 13, de cierto os digo que os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De ahí en adelante la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En verdad os digo que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo.
una ciudad que se asienta sobre una colina no se puede ocultar. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y bueno, yo creo que en esta última frase, Eduardo, viene la diferencia de lo que hablábamos ahorita, de hacer cosas para que nos vean o de hacer cosas para que glorifiquen a Dios gracias a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros ya no recibimos el reconocimiento, por lo tanto seguimos mereciendo la bendición de Dios, porque nuestras obras están glorificando al Padre. Y eso es algo que a veces creo que pecamos, de decir, bueno, pues con que yo viva mi vida y ya. Pero se nos olvida que tenemos que ser también valientes. Sobre todo yo lo veo en redes sociales, ¿no? Hay tanto contenido malo e incluso opositor, ¿no? Entonces, ¿por qué no compartir nosotros nuestras creencias de una manera natural, como dice Elder Bednar? Y entonces esto puede ser una luz. O sea, a veces una cita o una experiencia o algo que haya pasado. A mí me pasó una vez con una conocida. Yo puse una cita de Elder Fauster, de que estamos hablando de él, fuera de cámaras. Y entonces, hablando del templo y una experiencia, y ella vive en Sudamérica, vive bien lejos. Y entonces me dijo una vez, esa cita que tú compartiste me hizo regresar a la iglesia y me hizo entrar al templo. Y yo así como, ¿cuál cita? Le digo, ni me acordaba. Entonces ya me explicó y no sé dónde leí esa cita, para serte bien honesto, pero hablaba de las bendiciones del templo, ¿no? Entonces, uno no sabe el alcance que puede tener, porque al final es la predicación de la palabra la que hace este gran cambio, aún más que la espada. Entonces, todo esto, escrituras, experiencias, testimonios, citas, son al final parte de la predicación de la palabra. Eso puede cambiar la vida de alguien. Y es que, Eduardo, tenemos esta ideología de que compartir cosas en redes sociales, el poder decir verbalmente lo que creemos, como que lo juzgamos y decimos automáticamente que está mal porque nos ponen en el spot o porque queremos presumir, pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón y Él toca a las personas de acuerdo a como Él desea hacerlo en base a las acciones que tenemos. Entonces yo creo que un enfoque práctico de esto debe de ser que no nos dé miedo declarar que pertenecemos a la iglesia, que no nos dé vergüenza compartir, inundar las redes sociales de citas. Es más, quiero invitarlos a todos los que estamos escuchando este podcast esta semana, que en la semana, el fin de semana de la conferencia general, busquemos esas citas que nos están moviendo el corazón y las compartamos en tiempo real. Así es. ¿Por qué no publicamos también el link de las próximas reuniones para que algunas personas puedan también verlos? Y quién sabe, a lo mejor el Señor se va a valer de esos medios para que más personas conozcan de su evangelio. Ahora, esto no quita que venga lo que dice en el versículo 10. Y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre. Es decir, a veces sí va a haber antagonismo por compartir las verdades, pero nuestra labor es compartir. Ya lo demás es lo de menos. Pues si nos va mal, vamos a ser bienaventurados. Así es. Okay. Y si nos va bien, pues a recoger las gavillas, como dicen. Entonces, Eduardo, en resumen, las bienaventuranzas se aplican a un discípulo de Jesucristo. Nos convierten en discípulos de Jesucristo. Es la prueba física, la prueba tangible de lo que hace un discípulo. Son los frutos de esa persona que está intentando ser discípulo. Yo creo que si nosotros analizamos estas bienaventuranzas y lo vemos en nuestra vida, dicen por ahí que para atrás ni para agarrar impulso, pero yo siempre estaba en desacuerdo con esa frase porque siento que a veces es bueno decir ¿cómo estaba yo hace 10 años? Y ves y dices tú, bueno, estaba batallando con esto y ahora no, y eso es bueno, ¿no?
Yo creo que el analizar las bienaventuranzas y ver cómo vamos en cada uno de esos atributos que se mencionan nos ayuda a ver cómo vamos, cómo va la temperatura de mi discipulado, ¿no? Fíjate que hace unas semanas esta región de México, del norte de México, tuvimos la oportunidad de asistir a una FSY en Casas Grandes, Chihuahua. Uh-huh. Y ahí los jóvenes constantemente estuvieron entonando la canción de Tu discípulo soy. Bueno, no recuerdo el título, pero así va la frase, ¿no? Uh-huh. Es el coro, su discípulo soy. Y viendo toda la lista de las bienaventuranzas, fueron los principios que se estuvieron enseñando durante este FSY. Se analizaban las palabras de los profetas. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el Elder Montoya, el presidente de área. Tuvimos la oportunidad de aprender de ir al Señor como pobres de espíritu para ser nutridos. Los jóvenes se consolaban unos a otros porque pues hay llanto por extrañar a los papás o enfermedades. Curiosamente todo el mundo se enferma, ¿no? Nomás sale de casa. Pero los mismos jóvenes mostrando compasión por sus compañeros, padeciendo hambre y sed de rectitud, siendo misericordiosos, practicando ser pacificadores. Y todos los que quisieron salieron de ahí como verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces, realmente estoy muy agradecido con el Señor por esas oportunidades que nos da de poder vivir las características de los bienaventurados. Y bueno, básicamente, Eduardo, hemos aprendido en el libro de Mormón lo que ya habíamos aprendido en el Nuevo Testamento. Termino o cierro con las palabras estas de que no importa en qué parte del mundo estés, la doctrina del Señor siempre es la misma. Los verdaderos discípulos de Jesucristo se basan y viven de acuerdo a los mismos estándares que son los estándares de Él. Así es. Y en mi caso, recordar que somos la sal de la tierra. Yo creo que si llegaste hasta aquí, ¿qué te parece si nos puedan poner un emoji ahí de un salero, ¿no? Ok. Un salero, para recordar que somos eso en este mundo, ¿no? Muy bien, pues les agradecemos mucho por habernos acompañado hasta aquí, en este capítulo 40. Te invitamos, por favor, a que puedas compartir este video con las personas que crees que puedan ayudarles para poder ser la luz del mundo o salar la tierra. Y que nos pongas en los comentarios cuál es la bienaventuranza que más te gusta, qué versículo es el que más te gusta. Y aprovechamos para agradecerles a todos por sus comentarios de los videos de las semanas pasadas. Realmente mueven nuestro corazón. Tenemos un grupo de WhatsApp, todos los que participamos en este grupo, y compartimos ahí, les tomamos una foto a todos los comentarios y los vamos compartiendo, y realmente nos sentimos edificados por sus comentarios. Muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.